En este espacio, exploraremos juntos diferentes aspectos de la salud mental, la psiquiatría y la psicología, con el objetivo de educarnos y crecer juntos. En Mente Aprende, nuestra meta es que aprendas a cuidarte, para que puedas vivir una vida plena y feliz. Así que acompáñanos en este viaje de aprendizaje y crecimiento personal, y juntos construyamos una comunidad que promueva la salud mental y el bienestar. Bienvenidos a Mente Aprende. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Mente Aprende. Soy Jorge Franco, médico psiquiatra, y me siento muy feliz de que nos encontremos una vez más en este espacio para explorar juntos los rincones de nuestra mente y de nuestra alma. Quiero empezar hoy con una pregunta que quizás pueda ser un poco incómoda. ¿Cuánta energía invierten ustedes cada día en presentar al mundo una versión pulcra o ideal de ustedes mismos? La versión sonriente, la competente, la amable, la que todo lo puede. ¿Y qué pasa con el resto? ¿Qué hacemos con esa impaciencia que nos asalta en el tráfico, con esa punzada o ese toque de envidia? ¿Qué podemos sentir cuando vemos el logro de un amigo, con esa tristeza profunda o esa rabia que a veces nos inunda y que no sabemos de dónde viene? La mayoría de nosotros, casi por instinto, hacemos lo mismo. Lo tapamos, lo negamos, lo justificamos o más comúnmente, lo barremos debajo de la alfombra de la conciencia. Lo exiliamos a un sótano oscuro de nuestra psique, con la esperanza de que nadie, ni siquiera nosotros mismos, se entere de que está ahí. Bueno, pues ese sótano, ese conjunto de impulsos, de emociones y rasgos que hemos juzgado como inaceptables, tienen un nombre. Y el invitado que tenemos hoy lo bautizó de una forma que ha resonado por más de un siglo. Lo llama la sombra. Y aclaremos algo fundamental desde el inicio. La sombra en ningún momento es una fuerza maligna. No es el diablo dentro de nosotros. Es, en palabras de la psicología profunda, la suma de todo aquello que desconocemos de nuestra propia personalidad. Es esa parte no vivida, lo que reprimimos por miedo, por vergüenza o simplemente porque no encajaba con el ideal de la persona que nos dijeron que debíamos ser. Para hablar de este viaje a las profundidades del ser humano, para responder a esa pregunta de si nos atrevemos a conocer nuestro lado oscuro, hoy continuamos nuestra serie de entrevistas imposibles. Gracias a la tecnología y con el profundo respeto y un fin puramente pedagógico, hoy tengo el inmenso privilegio de sentarme a conversar con el arquitecto de este mapa del alma, un pionero que afirmó que la plenitud no se alcanza imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente nuestra propia oscuridad. Con nosotros, desde el vasto mundo del inconsciente colectivo y el legado de su obra, el médico, psiquiatra y psicólogo suizo, el doctor Carl Gustav Jung. Dr. Jung, es un verdadero honor tenerlo en Mente Aprende. Gracias por aceptar esta invitación a través del tiempo. El honor y debo admitir la curiosidad son míos, Jorge. Hablar a través de lo que ustedes llaman tecnología es en sí mismo un fenómeno digno de estudio, un eco en el alma del mundo. Ha descrito usted el umbral de la cuestión con notable claridad, la sombra. La sociedad moderna, tan orgullosa de su racionalidad, cree que puede simplemente elegir la luz y descartar la oscuridad, como si uno pudiera tener una montaña sin su valle o el día sin la noche. Es una fantasía, y es una fantasía peligrosa. Para que una figura proyecte una sombra, se necesita luz y se necesita sustancia. La luz es nuestra conciencia, el ego, la persona que mostramos al mundo. Pero la sustancia es nuestra totalidad.
Pretender ser solo luz es desear ser una figura plana, bidimensional, sin peso, sin alma. Desde la más tierna infancia aprendemos qué partes de nosotros generan aplausos y qué partes generan rechazo. La ira, la codicia, la vulnerabilidad, las tomamos y las arrojamos a ese sótano que usted describió también, no por maldad, sino para sobrevivir, para ser aceptados, para ser amados. La sombra en su origen es una maleta llena de todo aquello que, en algún momento, temimos que nos costaría el amor. Por eso no es un enemigo a derrotar, es un hermano exiliado, un hermano que lleva consigo, irónicamente, parte de nuestro oro más puro. La imagen del hermano exiliado es increíblemente poderosa y reveladora, Dr. Young. Cambia por completo la perspectiva. Ya no es una lucha, sino es un reencuentro. Y me hace pensar en lo que usted menciona como una fantasía peligrosa. En mi práctica clínica veo a diario el sufrimiento que causa este exilio. Veo cómo aquello que una persona no puede aceptar en sí misma, lo persigue y lo critica con ferocidad en los demás. El hombre que se queja amargamente de la arrogancia ajena sin ver su propia soberbia, la persona que acusa a todos de ser falsos, sin notar la máscara que lleva en sí misma. ¿Es este entonces el principal mecanismo por el cual la sombra, al ser ignorada, nos envenena la vida y las relaciones? ¿A través de ese fenómeno que usted llamó proyección? Ha dado usted en el clavo, Jorge. La proyección no es un mecanismo. Es el gran teatro de la psique inconsciente. Cuando hay algo dentro de nosotros que es demasiado doloroso o vergonzoso para aceptar, la psique, en un acto de autopreservación, lo expulsa. Lo arroja fuera de nosotros y lo pega en la espalda del prójimo. Es mucho más cómodo, ¿no es cierto?, ver la viga en el ojo ajeno. La mente funciona como uno de esos aparatos de su época, un proyector de cine. La película que se exhibe en la pantalla del mundo exterior está en realidad dentro del aparato, dentro de nuestro propio inconsciente. Así, luchamos contra nuestros demonios, pero no en el campo de batalla de nuestra alma, donde corresponde, sino en la figura de nuestro vecino, nuestro colega, el político del partido contrario o la nación enemiga. Y ahí reside el veneno, porque no solo vemos una falta en el otro, odiamos nuestra propia falta en el otro. Creamos un enemigo para no tener que enfrentar al exiliado que llevamos dentro. La sombra no reconocida de un individuo se convierte en un conflicto familiar. La de una comunidad en un chivo expiatorio. La de una nación. Bueno, la de una nación escribe los capítulos más sangrientos de la historia. Preste atención a esto. Cuando algo en otra persona le irrita, le indigna o incluso le fascina de una manera que siente desproporcionada, esa persona se ha convertido en un gancho perfecto donde usted acaba de colgar una parte de su propia sombra. Escucharlo, Dr. Young, es escalofriante y al mismo tiempo de una lucidez abrumadora. La historia de la humanidad e incluso las noticias recientes parecen ser una confirmación constante de esa idea, de la sombra colectiva proyectada. Y me lleva inevitablemente a mi tiempo, a nuestra era. Hoy tenemos esas plazas públicas globales llamadas redes sociales, plataformas como Instagram, TikTok, Facebook, donde cada persona que puede construir meticulosamente un altar a su yo ideal, a su luz. Creamos perfiles perfectos, vidas editadas, y desde esa aparente perfección señalamos con una furia y una certeza moral absolutas la sombra de los demás, a menudo de completos extraños, en lo que se ha llamado la cultura de la cancelación. Mi pregunta es, Dr. Young, ¿cómo vería usted este fenómeno? ¿Hemos construido sin saberlo
la máquina de proyección más grande y más eficiente de la historia. Un lugar que nos permite evitar el encuentro con nosotros mismos a una escala global, amplificando la sombra colectiva a niveles que usted quizás nunca imaginó. Jorge, su descripción es de una precisión quirúrgica. Lo que me narra no es simplemente una herramienta o una plaza pública, es algo mucho más arquetípico. Es un espejo negro global, un speculum colectivo que refleja y a la vez distorsiona la psique con una potencia que mi generación apenas podría haber concebido. Piense en mi concepto de la persona, la máscara que todos usamos para funcionar en sociedad. Es necesaria, es el rostro que presentamos al mundo. En mi época, un hombre se ponía el traje para ir a su trabajo, adoptaba el rol de doctor, abogado o padre de familia. Era una máscara funcional y al volver a la intimidad de su hogar, idealmente se la quitaba. El peligro siempre fue identificarse demasiado con esa máscara y olvidar el rostro que hay detrás. Ahora usted me dice que han creado un sistema donde la gente puede fabricar una persona no de carne y hueso, sino de pura luz. Una máscara perfecta, sin arrugas, sin manchas, sin tristezas inesperadas. Un perfil que vive 24 horas al día, nutrido no por la interacción real, sino por la aprobación anónima de miles. El peligro aquí se ha multiplicado por 1000. El individuo no solo corre el riesgo de identificarse con la máscara, sino que se enamora de ella. Y todo lo que no cabe en esa autoimagen idealizada, la duda, el fracaso, la fealdad, la ira, se arroja con violencia a una sombra que, en consecuencia, se vuelve más y más densa, más resentida. Y luego está el fenómeno de la cancelación, como lo llama. Es el ritual del chivo expiatorio de las sociedades arcaicas, pero ejecutado con la eficiencia brutal de una máquina. Antes, una aldea necesitaba tiempo, rumores, un juicio público para sacrificar a su víctima y sentir que purgaba sus propios pecados. Hoy, usted me dice que basta una frase torpe, un error de juventud, para que una turba global y anónima, una hidra de 1000 cabezas, lo devore. Pero aquí está la clave. Esa turba no está realmente atacando a esa persona. Cada miembro de esa masa está proyectando en ella su propia sombra no reconocida. El puritano proyecta su propia lascivia oculta. El moralista inflexible su propia hipocresía. El que se siente fracasado su envidia por el éxito ajeno. Es un festín de justicia que no limpia a nadie, solo engorda a la sombra colectiva, que se vuelve más voraz con cada sacrificio. Cada persona cancelada es un espejo roto en el que la turba se niega a mirarse. El trabajo del alma, doctor, es un proceso alquímico. Requiere que el individuo descienda a su propio laboratorio interior. Debe tener el coraje de tomar la materia prima, que es el plomo de sus defectos, su envidia, su ira, su codicia, y ponerla en el atanor, en el horno de la autoconciencia. Es un trabajo lento, solitario, que requiere calor, paciencia y sufrimiento. Su máquina de proyección ofrece una seductora vía de escape. En lugar de trabajar el propio plomo, es mucho más fácil y gratificante señalar el plomo en el crisol del vecino y gritar «impuro». Se siente virtuoso, pero el oro verdadero, el aurum philosophicum, que es el self, la totalidad del ser, se vuelve inalcanzable. Se quedan con una ilusión de pureza, mientras el alma permanece como plomo sin trabajar. Así que, sí, Jorge, han construido la más extraordinaria máquina para automatizar la huida de uno mismo, un laberinto de espejos donde cada cual grita a los reflejos sin darse cuenta de que está solo en el centro, gritándose a sí mismo. Dr. Young, su análisis es demoledor. La imagen del espejo negro global y la alquimia fallida
resuenan de una forma increíblemente profunda y actual. Es un diagnóstico muy preciso de la neurosis de nuestro tiempo, la neurosis de las redes sociales. Hemos hablado del qué, del por qué y de sus peligrosas manifestaciones modernas. Pero la gente que nos escucha ahora, sintiendo quizás el peso de su propia sombra, el plomo en su interior, se estará preguntando, bueno, ¿y ahora qué? Si hemos identificado el veneno, ¿cuál es el antídoto? Si nos ha descrito el laberinto, ¿por dónde empezamos a buscar la salida? Dejando a un lado la inmensa complejidad de la sociedad y volviendo al individuo que nos escucha en su casa, en su vehículo, ¿cuál sería el primer paso? ¿Cuál es la primera herramienta práctica que una persona puede usar para dejar de arrojar sus sombras sobre los demás y empezar con valentía a dialogar con ella? Esa, doctor Franco, es la pregunta esencial, la más importante de todas. Es el momento en que el paciente deja de describir los síntomas y pregunta por la cura. Y debo ser honesto, el antídoto no es una píldora que se traga, sino un camino que se anda. Es el opus magnus, la gran obra, y el primer paso no es hacia adelante, hacia el mundo, sino hacia adentro, hacia el alma. Y como todo viaje a lo desconocido, requiere, por encima de todo, coraje. Usted me pide una herramienta. Le daré dos llaves que abren las primeras puertas del sótano. La primera llave es el arte de la autoobservación implacable. Deje de mirar tanto hacia afuera y empiece a observar sus propias reacciones. Conviértase en un cazador de su propia sombra. El rastro que debe seguir es el de sus afectos, sus emociones desproporcionadas. Por ejemplo, está usted en una reunión y un colega presenta una idea que a usted le parece estúpida y siente una ola de irritación, de desprecio, casi de ira. La reacción automática del ego es pensar qué incompetente es este hombre. El trabajo valiente, el trabajo alquímico, es detenerse en ese preciso instante, respirar y en lugar de juzgar hacia afuera, hacerse la pregunta honesta hacia adentro. ¿Qué parte de mí está vibrando con esta situación? ¿Es acaso mi propia arrogancia intelectual la que se siente ofendida? ¿O es quizá el miedo a mi propia incompetencia, a mi propia estupidez reprimida lo que no soportó ver reflejado en él? El simple hecho de formular la pregunta ya retira parte del poder de la proyección. Otro ejemplo. Ve a una persona en sus redes sociales que viaja por el mundo, que parece libre, y usted siente una punzada de envidia amarga, un resentimiento que le corroe. El ego dirá, qué superficial, qué presumido. El self, su totalidad, le invita a preguntar, ¿qué hay de valioso en esa figura para mí? ¿Es la libertad que yo mismo no me atrevo a tomar? ¿Es el coraje de vivir una vida no convencional que yo he sacrificado por seguridad? A veces, doctor, el oro más brillante de nuestra personalidad lo hemos proyectado en aquellos a quienes más envidiamos. Le recomiendo a quien nos escucha, consiga un cuaderno, un diario de la sombra, y anote estas cacerías sin censura. El papel puede soportar el peso de la verdad mucho mejor que nuestra frágil conciencia al principio. La segunda llave, más directa aún pero más misteriosa, es aprender a escuchar el lenguaje de la psique. Y la psique no habla en el lenguaje lógico del día, sino en el lenguaje simbólico de la noche. Me refiero, por supuesto, a los sueños. El sueño es una carta que el inconsciente nos envía cada noche. Ignorarla es como rehusar la correspondencia de un amigo íntimo que solo busca nuestro bienestar. Imagine que sueña de forma recurrente que es perseguido por una figura oscura y amenazante. Un ladrón, un asesino, un vagabundo. La reacción natural del ego en el sueño es correr, sentir pánico. El trabajo consciente, al despertar, es hacer lo contrario. Es sentarse con esa imagen y en lugar de huir, preguntar, ¿quién eres? ¿Qué me traes que yo no quiero ver? Si dejara que me alcanzaras, ¿qué me entregarías? Esa figura amenazante puede ser su propia fuerza instintiva que ha reprimido, su agresividad necesaria para poner límites, su creatividad caótica que teme desatar.
Al darle la espalda, le da la espalda una parte vital de su propia energía. Dialogar con esa figura es empezar a sanar la escisión. Estas son las dos llaves, doctor. La observación honesta de sus proyecciones durante el día y el respeto humilde por el teatro de sus sueños durante la noche. No es una solución mágica, es el inicio de la relación más crucial que un ser humano puede cultivar, la relación con su propia alma en su totalidad. Gracias, Dr. Young. Es una guía de una claridad y una profundidad inmensas. La idea de cazar las propias reacciones y de usar un diario de la sombra, así como el valiente ejercicio de dialogar con las figuras de los sueños, son herramientas increíblemente prácticas. Cualquiera que nos escucha puede empezar a aplicarlas hoy mismo. De hecho, resuena enormemente con prácticas de la psicoterapia moderna. El mindfulness o la atención plena es en esencia esa autoobservación sin juicio que usted describe. Y el trabajo con las narrativas internas, con reescribir la propia historia, tiene mucho que ver con darles un nuevo significado a esas partes oscuras. Hemos hablado del trabajo, del cómo. Ahora me gustaría que nos hablara del destino de este viaje. Si una persona embarca en este proceso alquímico, si empieza a recoger a sus hermanos exiliados y a integrar su sombra, ¿qué encuentra al final del camino? ¿Cómo es un ser humano que ha hecho las paces con su totalidad? ¿Ese es el estado al que usted se refirió como individuación? Sí, Jorge, ese es el nombre del destino. Individuación. La palabra misma es fundamental. No significa individualismo como tantos creen erróneamente. El individualismo es el afán del ego por destacarse. La individuación es el llamado del alma para completarse. Significa volverse un individuo, es decir, no dividido. Es el proceso por el cual un ser se desprende de las máscaras y los roles colectivos para convertirse en la totalidad de lo que siempre estuvo destinado a ser. Piensa en un roble. Una bellota contiene el potencial completo del árbol. No aspira a ser un pino ni un sauce. Su único propósito es realizar su propia robleidad de la forma más completa posible, dadas las condiciones de su suelo, la cantidad de luz que recibe y las tormentas que debe soportar. La individuación es precisamente eso. Es el proceso de realizar el sí mismo, el self, que uno es en esencia. Es dejar de intentar ser la copia de una persona buena que la cultura nos impuso y empezar a ser el ser humano original y auténtico que somos. ¿Y cómo es esa persona individuada? No es un santo. De hecho, es muy probable que parezca menos perfecta a los ojos de la sociedad superficial. Al haber aceptado su sombra, conoce su propia capacidad para el mal, y eso no la hace arrogante, sino profundamente humilde. Como ya no necesita proyectar sus demonios, juzga mucho menos a los demás. Es capaz de sentir una inmensa alegría y también un profundo dolor, pero no es destruida por ninguno de los dos, porque ha unido los opuestos dentro de sí. Su centro de gravedad está en su interior, no en la aprobación externa. La individuación no es un logro para superhombres, es para seres humanos completos. Es la mujer que a los 50 años abandona una carrera exitosa que le carcomía el alma para dedicarse a la alfarería. No porque busque fama o fortuna, sino porque sus manos, su alma, anhelan sentir el barro. Es el hombre que finalmente aprende a decir no sin sentir culpa y a decir te quiero sin miedo a la vulnerabilidad. No es un ser perfecto, insisto, es un ser real. En la alquimia, el fin de la gran obra era la conjunctio oppositorum, la boda sagrada de los opuestos, el rey y la reina, el sol y la luna. En la psique,
Es la unión del consciente con el inconsciente, de la persona con la sombra, del ego con el self. No es un estado estático que se alcanza un día y se posee para siempre. No, es una danza continua. El objetivo no es llegar a un puerto final, sino aprender a navegar la vida guiado por esa brújula interior, la brújula del alma. La individuación es, en última instancia, la respuesta que el alma da a la pregunta ¿quién soy yo? Más allá de mi nombre, mi profesión y la opinión de los demás. Es el acto más radical de amor propio y, paradójicamente, el mayor y más auténtico servicio que uno puede prestarle al mundo. Doctor Jung, creo que no hay nada que yo pueda añadir a esa descripción. La idea de no buscar la perfección, sino la totalidad, de aspirar a ser como ese roble que cumple su propio y único destino, es un mensaje de una liberación y una belleza inmensas. Ha sido un gran honor y un privilegio incalculable tener esta conversación. Me ha dejado, y estoy seguro, de que a todos los que nos escuchan, con una profunda y valiosa tarea por delante. Y así volvemos nuevamente a nuestro tiempo, a nuestro presente. Qué viaje, ¿verdad? Qué conversación tan densa y a la vez tan profundamente necesaria. Dialogar con las ideas de Carl Jung es asomarse a un abismo, sí, pero a uno lleno de tesoros. Si tuviera que quedarme con algunas perlas de sabiduría de este increíble encuentro para que podamos llevarlas con nosotros, quiero resaltar 3, mis queridos oyentes. Primero, la idea fundamental de cambiar nuestra relación con nuestra propia oscuridad. La sombra no es un monstruo que debamos aniquilar, sino es ese hermano exiliado, como decía el Dr. Jung, que anhela ser visto y que irónicamente guarda parte de nuestra fuerza, de nuestra creatividad y nuestro oro más puro. Segundo, usar nuestras reacciones emocionales como un mapa del tesoro. Esa irritación intensa, esa envidia corrosiva, esa admiración desmedida, no hablan tanto de la otra persona como de nosotros mismos. Son flechas de neón apuntando directamente a las partes de nuestra sombra que estamos proyectando. Cazar esas proyecciones en un diario es quizás la herramienta más poderosa y asequible que nos llevamos hoy. Tercero y finalmente, la idea más liberadora de todas, el objetivo de la vida no es la perfección, es la totalidad. La meta no es eliminar la sombra, sino es tener el coraje de integrarla, dejar de intentar ser una versión idealizada y falsa de nosotros mismos para convertirnos, como el roble de su metáfora, en la expresión más auténtica de lo que ya somos, con nuestras luces y nuestras sombras. Eso y no otra cosa es lo que el Dr. Jung llamaba la individuación. La pregunta que nos hizo el Dr. Jung y que le da el título a este episodio sigue flotando en el aire para cada uno de nosotros. ¿Te atreves a conocer tu lado oscuro? Este no es un camino fácil. Requiere una honestidad radical y un gran coraje. Pero es, me atrevo a decir, el único camino hacia una vida con un sentido genuino y una paz interior duradera. Gracias de todo corazón. Gracias por habernos acompañado en este viaje a las profundidades. Si este contenido te aporta valor, la mejor forma de apoyar nuestro proyecto es suscribiéndote y compartiéndolo. Puedes encontrar y seguir a Mente Aprende Podcast en Spotify, Apple Podcast y YouTube Podcast, para no perderte ninguno de nuestros futuros episodios. Y si quieres continuar la conversación durante la semana, te invito a unirte a nuestra comunidad. Nos encuentras en Instagram, TikTok, YouTube y Facebook. En todas las plataformas, búscanos como @menteaprende. Soy Jorge Franco y recuerda, conocer tu mente es el primer paso para cuidarla y para vivir una vida más plena.
Hasta la próxima. Gracias por acompañarnos en este episodio de Mente Aprende. Esperamos que hayas aprendido algo nuevo y útil para cuidar de tu salud mental y la de tus seres queridos. No olvides suscribirte y compartir. Además, si quieres estar al tanto de más contenido relacionado con la salud mental y el bienestar, puedes seguirnos en nuestras redes sociales, TikTok, Instagram, Facebook y YouTube, y visitar nuestra página menteaprende.com. Gracias por ser parte de nuestra comunidad de promoción de la salud mental y el bienestar. Nos vemos en el próximo episodio de Mente Aprende.